Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestros sueños. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de estas Palabras del Corazón. Este programa para compartir distintas temáticas, distintas reflexiones, distintos puntos de vista, maneras de comprender la realidad y hacer que circulen para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Porque aquí, como lo decimos siempre, no compartimos verdades únicas, verdades finales. Compartimos apenas unas voces más, entre muchas otras. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. En el programa de hoy continuaremos conversando con Agnes Heller, esta filósofa húngara de tradición marxista en su origen, que nos está hablando sobre los movimientos culturales como vehículos de cambio en Europa, y más precisamente de lo que ha sucedido en las oleadas culturales en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el existencialismo, el movimiento de los alienados o la ola de los alienados y la ola del posmodernismo, nos está hablando Agnes Heller, y cómo esas olas han ido configurando modificaciones fundamentales en la estructura cultural de Europa occidental y que ha afectado las culturas de clase, esas culturas de clase que provenían básicamente de la aristocracia, de la naciente burguesía en Europa, y que esas culturas clasistas han sido modificadas y transformadas a partir del surgimiento de estas olas culturales, con muchos movimientos culturales que han ido reinventando las relaciones más allá de las clases sociales y la manera de la percepción cultural en medio de esas relaciones conflictivas de clase, pero que trascienden fronteras de clase y reconfiguran las sociedades y las realidades. Pues vamos a seguir profundizando este debate de Agnes Heller, que es una mirada más entre muchas otras y que cada uno de nosotros y cada una de nosotras puede sacar sus propias conclusiones. Dice Agnes Heller: la extinción de las culturas de clase puede explicarse a partir del crecimiento del consumismo. Anteriormente, tanto el modo de vida burgués como el de la clase trabajadora se centraban en el rendimiento laboral. Sin embargo, en lo que actualmente denominamos sociedad postindustrial, el centro de las actividades cruciales de la vida es el tiempo de ocio. Como ha señalado Dahrendorf recientemente, una proporción no superior al 25% de la población de los países del mercado común europeo, en ese momento no había la Unión Europea, todavía era el mercado común europeo, realiza trabajos socialmente necesarios, lo que quiere decir tener un empleo o ser propietario de un negocio. Y lo que es más, el cumplir una función ya no proporciona la materia suficiente a partir de la cual se puede constituir un modo de vida. O sea, antes un aristócrata tenía un modo de vida muy claro, un burgués tenía un modo de vida muy claro, un obrero tenía un modo de vida muy claro. Lo que nos está diciendo en las sociedades contemporáneas europeas, esto no sucede tan así. El pertenecer a una clase social no me da un modo de vida tan claro. En relación con la actividad vital en su conjunto, dice Agnes Heller, el cumplimiento de una función puede considerarse como algo que nos limita bastante y por lo tanto difícilmente puede ser el eje central de la identificación cultural. Es más bien el nivel de consumo, la cantidad de dinero empleado en consumir, lo que se convierte en fuente de identificación cultural. Ya no es en qué trabajo y qué gano, sino qué consumo. ¿Para qué empleo mi dinero? ¿Cuánto dinero empleo en consumir? De alguna manera el consumo es un estratificador más fuerte que el lugar de mi producción. Por lo tanto, la identificación cultural es una cuestión más cuantitativa que cualitativa. La generación alienada estaba convencida de que el tipo de consumo preferido se había generalizado socialmente bajo el impacto de la manipulación de gustos y deseos creados originalmente por los medios de comunicación de masas. De acuerdo con esta idea,
se manipulaba a todo el mundo para que disfrutara, estuviera satisfecho o necesitara lo mismo. Fueran artículos, productos, formas de arte, determinadas prácticas o cualquier otra cosa. Aunque el crecimiento del consumismo frenó bruscamente con la llegada de la crisis y depresiones económicas, y aunque la sociedad opulenta, entre comillas, demostró ser mucho menos opulenta de lo que la generación alienada había supuesto, los modelos que dieron origen al paradigma de la manipulación no han desaparecido. Pero el resultado de la manipulación general ya no conlleva predicciones tan pesimistas como anteriormente. Como ocurre a menudo, la propia predicción ha cambiado el curso de los que se había predicho. Parece una exageración, aunque en realidad no lo es, decir que la ola de la generación alienada fue también, en este sentido, la precursora de la generación posmodernista. El espectro de la sociedad de masas, en la que a todo el mundo le gusta lo mismo, todo el mundo lee lo mismo, fue una especie de intermedio en Europa y en Norteamérica. De hecho, lo que ha surgido no es la estandarización y la unificación del consumo, sino más bien una enorme pluralización de gustos, prácticas, diversiones y necesidades. La cantidad de dinero de que se dispone para gastar sigue dividiendo a los hombres y a las mujeres, pero ocurre lo mismo con el tipo de diversión, placeres y prácticas que buscan. En lugar de convertirse en el gran manipulador, los medios de comunicación se han convertido en un catálogo para gustos altamente individualizados. Y lo que es más importante, los diferentes modelos de consumo se han asimilado con una variedad de estilos de vida, de acuerdo con las preferencias de cada uno. Y por supuesto, con los medios de que se dispone para satisfacer esas preferencias. Es decir, visto desde Europa, nos está planteando Agnes Heller, es que esta idea de la sociedad de masas y del consumo igualitario que fue tan fuerte en la década de los años 60 y 70 ha producido movimientos contrarios que han generado consumos cada vez más individualizados y pérdida de colectividad. Hay consumos que son, parece, todos de lo mismo, pero al mismo tiempo a cada uno de esos consumos que son masificados se le da una suerte de peculiaridad, singularidad tan radical que se individualizan. Entonces el consumo deja de ser en ese sentido un referencial necesariamente colectivo, pero el consumo es el que sigue definiendo mi estilo de vivir. El consumo es hoy la marca más importante que si yo nací en una familia burguesa, aristócrata, oligarca, trabajadora o campesina. Más importante que eso en mi estilo de vivir, dice Agnes Heller, para Europa, es lo que yo consumo. Y ese mi consumo se ha individualizado, nos está planteando Agnes Heller. Y nos sigue diciendo ella, al llegar a este punto es necesario volver al problema general del relativismo cultural. Los modelos culturales no occidentales fueron descubiertos en primer lugar por la bohemia, descubiertos entre comillas, descubiertos para Europa. Esos modelos de vida culturales que no son occidentales europeos. El gusto de los bohemios era realmente exótico para Europa. En la actualidad las culturas, entre comillas, extranjeras están presentes en todo y en cada uno de los niveles. Se han arraigado en nuestras prácticas culturales, han sido asimiladas y se han convertido en algo común. Desde restaurantes chinos hasta vestidos indios, pasando por peinados afro y novelas latinoamericanas. Aunque parezca extraño asociar la comida china, los peinados afro, el té de hierbas y las películas porno con la generación alienada, sigue siendo un hecho que esa generación introdujo esa parafernalia de novedades exóticas en el menú de nuestra vida diaria, en el que hay lugar para todos los gustos. Sin embargo, un menú muy variado no parece ser equivalente a nuestro estilo de vida. Por el contrario, algunas prácticas, algunos gustos y preferencias constituyen modelos. Se pueden identificar fácilmente varios modelos en los que eso va con aquello, pero no con otras cosas. Sin embargo, se presenta un problema respecto a esta variedad infinita, esta pluralización de los modos de vida, esta extinción de las culturas de clase etnocéntricas y autosuficientes. Hannah Arendt y muchos más después de ella señalaron enseguida que las clases sociales son necesarias para llevar a cabo políticas racionales. Las clases pueden dar origen a instituciones, organizaciones políticas que representan sus intereses. Los gobiernos representativos surgen de las sociedades de clases. Si las clases están en procesos de decadencia, si las culturas se están pluralizando hasta llegar al grado de particularización absoluta,
La pregunta que se plantea es si todavía es posible un proceso significativo y racional de toma de decisiones. Se trata solo de corporaciones que están organizadas de acuerdo con sus funciones, y las corporaciones no representan los intereses de modo de vida en su conjunto, sino los intereses de funciones particulares. De este modo, las sociedades basadas en procesos de toma de decisiones de tipo corporativo pueden fácilmente ser descritas como sociedades de masas, a pesar de su pluralización cultural. La generación alienada defendió una política de lo cotidiano, un tipo de política que estuviera arraigada en las comunidades y en los modos de vida a todos los niveles de la estratificación social. En el estado en el que nos encontramos en Europa, todavía no está claro si la pluralización y la relativización cultural llevarán a la extinción de la política racional, o si será el preludio de una forma o formas más racionales y democráticas de acción política, de una combinación del sistema parlamentario con un tipo de democracia directa. De momento no tenemos suficientes datos para la extrapolación. Los verdes alemanes son un fenómeno demasiado local para realizar una extrapolación, incluso extremadamente prudente. Cuando escribe esto Agnes Heller, hacia finales del siglo XX, todavía no se recogían las tendencias del mundo contemporáneo europeo, en el que posiblemente la acción política racional cada vez se diluye más, el individualismo cada vez es más fuerte y el consumismo sigue siendo el estratificador social fundamental. Hay muchos movimientos y corrientes que van en contra de esa lógica posmoderna, dentro del propio posmodernismo, porque en ese posmodernismo, como nos está planteando Agnes Heller, todo vale. Pero esas corrientes y tendencias se han manifestado en Europa todavía como tendencias y movimientos pequeños, localizables, chiquitos, sin impacto sobre la construcción social, donde una ausencia de comunidad, de encuentros colectivos es cada vez más frecuente y más fuerte y se evidencia también en la política. Cada vez menos gentes y sectores están interesados en definir los destinos de su propio país, es decir, hacer acción política. Pero vamos a profundizar esto en el último programa de esta serie. Gracias por acompañarnos.